Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi equipo vamos a exponer acerca de Bacus, el impacto de las principales crisis financieras globales que fue en el COVID-2019. Como primer punto inicial, vamos a hablar acerca de Bacus en la crisis financiera internacional del COVID-19 y vamos a ver cómo ha ido el negocio en el año 2020. Sin duda, en el 2020 ha sido, ¿no?, para Bacus una de las más desafiantes en todo el mundo, al igual que muchas empresas, porque hubo el tema de que habían paralizado las economías por el tema del aumento de los contagios, ¿no? Entonces, no hubo excepción para ninguna empresa. Pero lo bueno que fue para Bacus es que pudo tener buenas estrategias de negocio para que sus ventas de repente no han sido en aumento, pero sí para que no pueda paralizar y también puedan tener los ingresos suficientes para que puedan generar las utilidades. Como podemos saber, en el Perú se habían registrado muchos casos que habían en realidad llevado muchas vidas, lo que había sido perjudicial y había sido un tema de mucha preocupación. Entonces, las medidas que se encontraban más estrictas en América Latina y el mundo, en realidad habían variado una gran gravedad de infección y el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, después de un año del brote, el país seguía siendo el más restrictivo del mundo en realidad y había estado manteniendo un toque de queda nocturnos permanentes, ¿no? Ahora, una de las implementaciones que tuvo Bacus fue que puedan promocionar un tema de marketing que les pueda permitir a las personas de repente poder consumir no solamente la cerveza, sino otras bebidas de reemplazo que no puedan perjudicar su salud, ¿no? En realidad, como sabemos, una de las visiones de Bacus en la pandemia fue introducir nuevas formas de lograr proporcionar a los consumidores y clientes en una plataforma digital o métodos de pago flexibles, ¿no? Crear una plataforma de comercio electrónico que fue el e-commerce, que sirvió bastante, que ellos le llamaron el Vasco SIVA, y junto con el gobierno habían creado lo que era el programa de crédito de Reactiva Perú, lo cual proporcionó una cierta cantidad de dinero. En el caso de Baco fue 28.000 millones de dólares, los cuales le ayudó a beneficiarse aproximadamente con más de 3.000 productos de vino en todo el país. Con respecto a su Junta General de Accionistas virtual de Bacus, hicieron su primera junta virtual, ¿no? Que para ellos en realidad era un poco más tedioso porque siempre se presentaban ciertas restricciones en el tema de la comunicación, ¿no? Han habido tres clases de acciones que eran la clase A, la clase B y la clase C, y la acción de inversión. En cuanto a lo que son las acciones de la clase A, han tenido una tendencia menor al 1%, que han sido de 630 accionistas y cada uno tenía una participación del 9%, y al igual que entre 1 al 5% han tenido cero accionistas, pero no hubo el tema del porcentaje de repartición. En cuanto a la tenencia de mayor al 10%, solamente tuvieron dos accionistas con una participación de 1.097. En cuanto a las acciones de la clase B en Bacus, ellos han tenido una tenencia menor al 1% de 105 accionistas, entre el 1 al 5% han tenido 8 y entre el 5 al 10% han tenido 1, ¿no? Y mayor al 10% igual solamente 1. En cuanto a la acción de inversión, en realidad menor al 1% fue una de las cifras más resaltantes que tuvo Baku, que escandalizó mucho el tema de las acciones porque tuvieron 8.290 acciones. En cuanto a su gestión económica financiera de Bacus, en realidad ellos tuvieron un periodo de liquidez al cierre del 2020 donde el indicador corriente fue el de 0.93 y 0.67 para el 2019. En la posición de caja y banco al término del ejercicio había cerrado con un promedio de 348.000 millones de soles, de las cuales el 91% corresponde a lo que es la moneda nacional y el saldo, que es el 9%, había correspondido a la moneda de dólares y euros. Las colocaciones fueron depositadas en lo que son los instrumentos de corto plazo en instituciones financieras de primer nivel, ¿no? Los saldos en dólares y euros en realidad al finalizar el año estaban expresados en nuevos soles a un tipo de cambio que en esa fecha estaban en el 4.90 soles por cada moneda, por cada dólar, ¿no? O por cada euro, respectivamente. La posición en moneda extranjera en realidad había servido mucho a atender estas obligaciones porque habían divisas generadas en lo que eran las operaciones productivas y comerciales, ¿no? Así como cumplir con el pago de las inversiones de infraestructura, lo que era distribución, envases y equipo de frío que en realidad se venía ejecutando en la empresa, ¿no?
En cuanto a su financiamiento, en realidad al 2020 la compañía en realidad mantiene un contrato de arrendamiento financiero con el BBVA por una suma de 3.221.000 soles, que era para la adquisición de un terreno que fue en Cajamarca. Entonces eso más que todo lo utilizaron para un tema comercial, de montacargas y para lo que es la mejora y ampliación de sus almacenes de vehículos ligeros para lo que era el transporte de la cerveza, ¿no? En cuanto a sus impuestos, tuvieron impuestos directos y las retenciones por quinta categoría y los aranceles que eran de 0.8 millones de soles. En cuanto a los impuestos directos, en realidad fue uno de los más destacados para Bacus porque expresaron unos 2.249.000 soles y en lo que es impuestos directos sí fue 135.3 millones de soles y tuvieron rentas por quinta categoría de 30.000.4 soles. Ellos tienen lo que son sus principales activos, que son las plantas industriales en Ate, Motupe, Arequipa, Cusco, San Juan, San Mateo y otras malterías, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi compañero. Siguiente PPT, por favor. Ya. Vamos a explicar ahora lo que es el efecto de la crisis en el país. En el caso, por ejemplo, del tipo de cambio, para el 2022 el sol peruano se apreció en 4.6% respecto al dólar, de 3.99 al 3.81 por dólar, en un entorno de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales. El sentimiento de mayor aversión a riesgo, ¿no? Que quiere decir el rechazo hacia activos emergentes, fue influenciado por cambios en la expectativa sobre los ajustes en la casa de la política, de la tasa política de la Reserva Federal, el escalamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y tensiones por los suministros energéticos entre Europa y Rusia. Las preocupaciones en la inflación a nivel global también influyó, los temores de la recesión en la economía estadounidense y por último tenemos el riesgo por los temores frente a los confinamientos entre China y su impacto en el crecimiento global. Como se puede visualizar aquí en la imagen, ¿no? Vemos que el índice para el 2022 entre el 2019 hubo una gran diferencia, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de la inflación, como se puede visualizar en el 2022, la inflación nacional fue de 8.6%, ¿no? Una cifra mayor a comparación del 2021, que fue de 7%, ¿no? La inflación nacional fue calculada por el promedio ponderado de la inflación de las 26 ciudades, como se puede visualizar en la segunda imagen, que es la inflación por ciudades de 2022, ¿no? Las ciudades con mayor inflación en el 2022 fueron la de Cerro de Pasco, ¿no? Con 11.8%, Huaraz 11.4%, Ica 10.7% y Cusco 9.9%. Sobre todo el aumento de la inflación se debió no por factores externos, ¿no? Como el aumento de los precios de las commodities en el mercado internacional, dado por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ello hizo que los precios, ¿no? En el mercado interno subieran, ¿no? Haciendo que los alimentos bueno, que utilizan insumos importados, como los huevos y fideos, tengan un alto crecimiento, ¿no? Siguiente, PPT, por favor. En el caso de la tasa de interés, durante el 2022 la evolución de la tasa interbancaria siguió de cerca de la tasa de referencia, ¿no? Esto por política monetaria, la que registró un 5.0 puntos porcentuales, ¿no? Por lo cual hizo que las tasas de interés en soles en los mercados de créditos y depósitos tuvieron fuertes incrementos durante el año, que es el 2022. En el caso, por ejemplo, de las tasas de los créditos hipotecarios tuvieron mayor estabilidad relativa y su aumento fue solamente de 3 puntos porcentuales, ¿no? Debido a la evolución de las tasas de largo plazo, como los bonos soberanos del Tesoro Público. Igualmente, la tasa de interés preferencial que se otorga a los clientes corporativos aumentó de 5.9 puntos, ¿no? Y las tasas en dólares se incrementaron conforme aumentaron las tasas de interés internacional. Siguiente, PPT. Ya. En el caso del PBI, ¿no? Hubo una mejora sanitaria ya para el 2022 a comparación de 2020, ¿no? Ello permitió la recuperación del mercado laboral, también las actividades económicas. También influyó lo que es los ingresos y el acceso a los ahorros diseñados para afrontar el desempleo, como fue el desembolso de los fondos de la AFP y depósitos de CTS, el cual impulsó a los consumidores a incrementar sus gastos en bienes y servicios.
La inversión minera también por su parte registró una contracción debido a la ausencia de nuevos grandes proyectos en este sector, dado por la pandemia, ¿no? Así como la entrada de una operación, ¿no? Que Yabeco. En el PBI también creció 2,7% para el 2022, ubicándose 4% por encima de su nivel prepandemia. Todos los componentes del gasto se encuentran por encima de dicho nivel, a excepción de las exportaciones, las cuales se mantienen rezagadas por los servicios de turismo receptivo. Como se puede visualizar en la imagen, ¿no? Hubo, a comparación del 2019 al 2022, un crecimiento, ¿no? De 2,7%, como se puede visualizar. Siguiente, Harry. En el caso de la balanza de pagos, ¿no? Em, Se reflejó sobre todo el incremento del precio de los fletes y también sobre los productos importados, ¿no? El déficit en la cuenta corriente de balanza de pagos, ¿no? Se incrementó de 2,2% en el 2021 a 4% en el 2022, cifra superior al déficit, ¿no? Del promedio de periodo 2013 a 2022, que cerró con 2,3%. Siguiente, Harry. Dentro de la balanza de pagos tenemos lo que es la cuenta financiera del sector privado, ¿no? El financiamiento externo de largo plazo del sector privado sumó 14.587 millones para el 2022, inferior en 1.992 millones se registró en el 2021. Esto sobre todo se debió a la desaceleración de la demanda interna. Sobre todo influyó en la inversión privada, de alza de tasas de intereses internacionales y de reducción de los términos de intercambio, ¿no? En el caso de la inversión de cartera en el país, se redujo, ¿no? Para el 2022 a 760 millones. Eso se explicó por las emisiones de bonos en el mercado externo, dado la coyuntura por las alzas de las tasas internacionales, ¿no? Y también de la demanda interna. Por ejemplo, en el caso del flujo neto de préstamos de largo plazo fue positivo, dado que hubo un incremento, ¿no? De 1.594 millones a 3.902 millones, ¿no? Esto sobre todo debido al resultado del sector financiero y no financiero, que superaron las mayores amortizaciones. Siguiente, Harry. En el caso de la cuenta financiera del sector público, ¿no? Registró una posición positiva con 957 millones, ¿no? Con un financiamiento externo recibido en el 2021 por 15.590 millones. Eso se debió también a las atribuciones por las emisiones del gobierno general y también de las empresas no financieras del sector público. Contribuyó a la venta neta de bonos soberanos, ¿no? Los cuales los desembolsos fueron menores y mayores las amortizaciones, así como un efecto sobre la base sobre los pasivos del Banco Central del Perú, ¿no? Dado que en el 2021 se asignó derechos especiales por 1.811 millones. En el caso del endeudamiento público estuvo asociado sobre todo por menores requerimientos de financiamiento en respuesta a la reducción del déficit fiscal y a un cambio en la composición de fuentes de financiamiento. Siguiente, Harry. En el caso de la balanza de pagos, por último tenemos lo que es el capital de corto plazo, ¿no? Las capitales netas de capitales de corto plazo para el 2022 fueron de 4.385 millones, lo cual refleja una desaceleración luego de haberse registrado salidas. Como se puede visualizar en la imagen, hubo una salida de 16.591 millones para el 2021 en un entorno de incertidumbre política, ¿no? Las salidas de capitales de corto plazo correspondieron principalmente al incremento de activos externos, tanto al sector no financiero como al sector no bancario, ¿no? Y también se debió a la solidez de la balanza de pagos ante eventos externos negativos que se pueden evaluar considerando el monto de las reservas internacionales, que vamos a explicar brevemente, como el porcentaje del PBI, ¿no? Sobre los saldos adeudados externos de corto plazo o de la suma de estos pasivos con el déficit en cuenta corriente. Lo último, Harry. Y por último tenemos lo que es la administración de las reservas internacionales, ¿no? Para el 2022, el 77% del portafolio de inversiones de las reservas internacionales se encontraba invertido en valores líquidos de alta crediticia, el 20% en depósitos en bancos del exterior de primera orden y el 3% en oro.
¿no? La cartera de valores está compuesta principalmente por títulos de deuda soberana y emisiones de organismos supranacionales y entidades públicas extranjeras con calificativos crediticios superiores a más. Los activos internacionales de la Reserva generaron un rendimiento de 3.475 millones de soles para el 2022, superior en 75,1% al año anterior, ¿no? Y con relación a la calidad de cartera, en un 63% se mantenían entidades con un calificativo crediticio de plazo con AAA y el resto en entidades con calificativo A más y A. ¿No? Por otra parte, la duración de promedio de portafolio de inversiones fue de 0,86 para el 2022. Siguiente, Harry. Le doy paso a mi compañero. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer acerca del efecto de la crisis financiera sobre la empresa Bacus en 5 aspectos que creemos que es importante, ¿no? Venta, deuda, valor de las acciones, estado financiero, ¿no? También se puede decir, esas ventas que vamos a explicar son de los años 2020 hasta 2022. También se tomó en cuenta el año 2019 como pre-pandemia del COVID. En esta imagen podemos ver que la venta de los productos de Bacus ha decrecido en el año 2020. ¿A qué se debe? Se debe porque las ventas se paralizó un poco en tema del COVID, ¿no? Que afectó a Perú y a nivel internacional, ¿no? También se puede decir que en el año 2020, en los meses de marzo, abril y mayo, la industria Bacus tomó la decisión de no, de que su industria se paralice. El volumen de ventas, como se puede ver en el año 2020, tuvo un decrecimiento y también en el precio de venta, ¿no? Su precio de costos y gastos se elevaron por el tema de las importaciones, ¿no? Que sufrió mucho en tema del COVID. Luego, en tema de deuda, se puede apreciar que em, la empresa Bacus en el año 2020 tuvo deuda, una deuda fuerte, ¿no? Pero está disminuyendo, ¿no? El tema de la deuda. Y eso es un buen indicador, ¿no? En valor de las acciones, actualmente se encuentra en 2022 hasta 2023 se encuentra en 198,50. En el año 2021 en 187, en el año 2020 239,90. Se puede ver que el máximo valor de las acciones fue en el año 2019, luego de ahí tuvo un decrecimiento en el año 2020 y actualmente está creciendo poco a poco, ¿no? Su valor de sus acciones. En los estados financieros se puede ver que tenemos ingresos, tienen buenos ingresos en sí, pero los años anteriores fueron mejores, ¿no? Aquí en tema de liquidez, se puede ver que en liquidez, mm, ya, en tema de liquidez se puede apreciar que en el año 2020 tuvo mejor liquidez, ¿no? Tenía más cuenta por cobrar y como fue eso de la pandemia, entonces lo que decidió la empresa Bacu es cobrar todas sus cuentas, ¿no? Actualmente, pero en sí, en los años, en todos estos años se encuentra bien en tema de sus pasivos y sus activos. En tema de las cuentas por cobrar en su CCE, en su conversión de cuentas de efectivos, se puede apreciar que en el año 2020 tiene 6,9 tuvo, ¿no? 6,9 y en el año 2022 tiene 6,20. O sea, no está mal, ¿no? No se encuentra mal la empresa. En tema de inventario en el año 2020 tuvo 12,6
y en el año 2022 11.2. O sea, se está manteniendo, ¿no? En el transcurso del tiempo. En el tema del EVA, se puede interpretar que en el año 2020 la creación de valor para sus accionistas fue de 8.3, ¿no? Por el tema del COVID que impactó, ¿no? Y actualmente en el año 2023 tiene 11.62. Ya, eso significa que el costo, este, que está bien la empresa, se encuentra bien la empresa actualmente, porque está creando valor a sus accionistas, o sea, 11.62. Si en el mercado tiene no sé, un costo de oportunidad de 8%, entonces 11.62 le ofrece más ganancia, ¿no? Invirtiendo en Bacus que en otras empresas, ¿no? En conclusión, se puede decir que el EVA de Bacus es bueno, ¿no? En todos los años que hemos visto, solamente que en el año 2020 ha bajado mucho, en 8.30 es el valor que crea valor para sus accionistas, pero está en crecimiento y eso es bueno, ¿no? Para la empresa. En el tema de COVID, se ve que ha provocado una disminución del consumo de bebidas en el Perú y a nivel internacional, ¿no? En el año 2020, pero la empresa Bacu supo manejar bien ese tema. ¿Por qué? Porque la empresa Bacu vio una oportunidad, ¿no? Antes de que pase la pandemia, ellos vieron que sus ventas eran muy lentas, sus ventas eran lentas, entonces lo que ellos decidieron era innovar, hacer un cambio drástico y implementaron más la tecnología, ¿no? En esto, el tema de la tecnología, ellos implementaron el BES, que es una plataforma de e-commerce que se trata, que conecta a todos sus clientes a sus bodegueros, porque su mayor parte de clientes son bodegueros, a que ellos puedan hacer sus pedidos mediante esta plataforma, ¿no? Digital. Antes nadie pensaba que los bodegueros pudieran utilizar una plataforma y hacer sus pedidos online, ¿no? Pero con este tema de la pandemia, eso fue, ¿no? Entonces, vemos que los bodegueros también pudieron utilizar dicha plataforma digital, pero ellos no quisieron, ¿no? Pero como vieron la obligación de que tenían que usar, pues porque en tema de compras a por mayor está muy limitado comprar, ¿no? Por el tema de que no podían salir, ¿no? A la calle, ¿no? Entonces ellos vieron esa necesidad y le dijeron a sus hijos, a sus sobrinos que les enseñen, ¿no? Mediante esa necesidad fue bueno, ¿no? También, ¿no? Fue un cambio drástico. Y también implementaron el tema de Bacus Ya. Bacus Ya está más centrado a sus consumidores, a la gente que quieren comprar la cerveza, ¿no? Y el BES está más centrado a sus clientes, a los bodegueros. También se puede decir que, también se puede decir que eh, eso es lo que se puede decir, ¿no? Hasta este momento le voy a hacer pase a mi compañera para que diga la siguiente conclusión. Para concluir, en realidad lo que siempre recomienda el Ministerio de Finanzas es que se considere siempre tomar las medidas para evitar lo que es el riesgo del tipo de cambio. Para ello hay lo que son los instrumentos derivados, que son lo que es el contrato futuro, lo que es de contrato de compra y venta para poder lo que es fijar lo que es las monedas extranjeras, más que todo cuando hay un tema de crisis internacional como el que ha estado pasando últimamente, y esto lo hacen con un fin de poder tener mayor seguridad al poder fijar algún tipo de contrato, ¿no? Le doy pase a mi compañero. Para terminar, la economía peruana mostró un crecimiento, ¿no? Recuperándose en un 2.7% para el 2022. El nivel de operatividad superó los niveles de prepandemia y permitió continuar con el avance favorable del empleo. Eso es todo, profesor Palacios. Espero haber, haber aportado en esa tarea y
y muchas gracias por su enseñanza que nos brindó. Gracias. Eso sería todo, profesor. Es Gracias.